Quiero que esto sea anónimo, por favor. Yo soy un joven del departamento de Ayacucho, en Perú. Asistí a una escuela pública de renombre y me recibí en el año 2019. Esta escuela se caracterizaba por tener una educación técnica, es decir, que los graduados salían de técnicos en electricidad, mecánica o química. Era una buena escuela con mucha disciplina, y algunos de sus profesores aún me siguen ocasionando pesadillas. Había varios de esos muy severos, siempre muy exigentes con el estudio, pero de quien nunca me voy a olvidar es de mi profesor de geografía. No diré su nombre verdadero, pero lo llamaré Juárez. Su apellido es similar. Juárez era un hombre muy serio, alto como una puerta, que cuando llegaba al aula hacía que todos quedáramos callados. Imponía un respeto no solo entre los alumnos, sino también entre sus colegas. Incluso el director parecía temerle. Una de las características de Juárez, aparte de ser un hombre misterioso y de pocas palabras, era que cojeaba de una pierna. Para caminar, debía usar un bastón de madera, cuya empuñadura era la cabeza de un león plateado. Ya desde lejos, lo podíamos escuchar venir con ese ruido característico que hacía al andar. Su bastón resonaba en los pasillos de la escuela, y era como el anuncio de que algo terrible estaba por venir. Porque el profesor Juárez, a pesar de ser un hombre muy respetuoso y serio, era implacable con las notas. Casi era imposible sacar 10 con él. No toleraba la falta de ortografía, y te dejaba varios puntos si tu letra no era medianamente legible. Además, por supuesto, estaba el asunto relacionado con su propia materia. Nos hacía estudiar libros de geografía universal enteros, y luego, en los exámenes, preguntaba cosas muy puntuales que casi nadie lograba memorizar. Los aplazados con él eran muchos. Nosotros lo odiábamos, pero también nuestros padres, porque por su culpa, muchas veces debían perderse las vacaciones por venir a rendir en febrero y marzo. Nadie lo quería, ni siquiera el director, pero no se atrevían a echarlo. El profesor Juárez era increíblemente puntual, y nunca en los años que yo estuve en aquella escuela faltó a clases. Sin embargo, en los últimos años, cuando ya estaba por recibirme, notábamos que la salud del profesor Juárez había comenzado a desmejorar. Muchos se alegraron de eso. Pensaron que por fin se quitarían al viejo de encima. La piel del profesor se puso amarillenta. Sus ojos se hundieron y su rostro adquirió una expresión cadavérica. También estaba cada vez más flaco. Sin embargo, el muy maldito ni siquiera en la enfermedad dejaba de dar sus monótonas y rigurosas clases. En el último año ya todos sabían que le quedaba poco. El andar del profesor se había hecho muy pausado. Su columna se había encorvado y ya no daba tanto miedo como antes. Por el contrario, yo comencé a tenerle lástima. Sabíamos que el profesor nunca se había casado y vivía solo en alguna parte del sur de la ciudad. Siempre con su traje viejo y unos zapatos desgastados, pero aún así lustrados. Llegaba en un coche bastante deteriorado y se notaba que sus bienes materiales no eran muchos. Pero lo que más pena me daba era su soledad. Nadie lo había visto en otro ámbito que no fuera en la escuela. Probablemente no tenía amigos y seguro pasaba gran parte de su vida recluido en su casa. Eso era todo lo que sabíamos de él, porque en realidad su vida era bastante misteriosa. Nunca hablamos de otra cosa que no fuera su materia. Por eso, un día cuando ya era noviembre y todos contábamos los días para las vacaciones, nos sorprendió al hablar de algo totalmente diferente. Ese día llegó como siempre,
con su bastón y su maletín de cuero. Pero en vez de ponerse a hablar frente al pizarrón de países, economías regionales y de recursos naturales, se quedó mirando recostado en su pupitre. La clase entera estaba en silencio, y nosotros supimos que algo raro iba a pasar. Durante un momento, no se escuchó nada en el aula, solamente la respiración del profesor, que a esas alturas era muy trabajosa y jadeante. De verdad, aquel hombre parecía agonizante. La mano que sostenía el bastón con el león plateado temblaba visiblemente. Pensamos que el profesor le estaba dando un ataque o algo así. Pero luego, Juárez abrió la boca y dijo lo siguiente, algo que nunca voy a olvidar. Jóvenes, sé que me han soportado durante muchos años. Lamento si les ocasioné momentos de dolor o de miedo, pero considero que esta experiencia les servirá para forjar el carácter. Profesores blandos generan alumnos blandos. Quizás muchos no estén de acuerdo conmigo. También sé que soy como un viejo dinosaurio en una época totalmente diferente. También soy consciente de que me queda poco tiempo aquí, y es por eso que quiero contarles una historia. Tal vez les sirva para el futuro, o tal vez no. Tal vez me consideren un loco. Ustedes me juzgarán cuando terminen de escucharme. Hace mucho tiempo, antes de ser profesor de secundaria, yo era militar. Integré la patrulla militar del Perú, que combatió durante mucho tiempo a un grupo terrorista conocido como Sendero Luminoso. Comencé como un soldado raso y con el tiempo terminé en el rango de general de brigada. Tuve a mi cargo a cientos de hombres valientes que lucharon en la selva y en los poblados. No me arrepiento de nada de lo que hice. Considero que luché por la paz del país, aunque eso implicara muchos momentos de dolor y pérdida. Muchos, sin duda, habrán notado que cojeo de una pierna, pues es el resultado de algo que me sucedió hace un tiempo cuando estábamos patrullando la frontera norte, en donde se refugiaban varias facciones de guerrilleros dentro de la selva. En ese entonces, yo era sargento del Batallón 9, dedicado al rastreo y detención de los terroristas. El lugar era una peste, lleno de mosquitos y de serpientes venenosas. Nadie quería estar allí. Para colmo, los terroristas de Sendero Luminoso conocían muy bien el terreno y nos efectuaban peligrosas emboscadas que siempre terminaban con la muerte de uno o dos de mis hombres. Era la 10ª noche de guardia. No había sucedido mucho en las últimas horas. Nosotros habíamos levantado campamento en el bosque de protección Alto Mayo. Cerca estaba un poblado llamado Juan Velasco. Era una zona de acceso muy complicado, con ríos que solo pueden cruzarse en balsa. La gente en el lugar era ureña y nos miraba como a enemigos. Más o menos a las 2 de la mañana, escuchamos un grito. Era algo muy aterrador, como una mujer espantada o quizás algún tipo de felino grande, una pantera herida o algo así. Provenía de lo profundo del bosque. Mis soldados quedaron inquietos. Empezaron a hablar entre sí. Escuché que hablaban de la palabra pistaco. Yo sabía lo que quería decir, ya que mi madre me había contado durante mi infancia la leyenda de Pistaco. Se trataba de una especie de demonio muy salvaje, que gustaba de cortar en pedacitos a sus víctimas. Algunos decían que habitaba en los Andes peruanos, y otros que se escondían entre los árboles tupidos de las selvas.
Pensé que no podíamos darnos el lujo de creer en esas cosas, así que regañé a mis soldados, y eso bastó, al menos por un momento, para que dejaran de hablar. Sin embargo, noches después, sucedió otra cosa que volvió a inquietar a mi batallón. Estábamos avanzando por un camino en el barro, siguiendo las pistas de unos guerrilleros que habíamos visto 2 días antes montando guardia en una colina. El día era muy caluroso, y los mosquitos se abalanzaban sobre nuestra piel y la dejaban llena de ronchas. De repente, uno de mis soldados lanzó un grito y señaló hacia uno de los árboles. Cuando nos acercamos a ver, vimos que alguien había dejado un trozo de pellejo sobre una de las ramas. No pudimos identificar si se trataba de un animal o de un ser humano. Pero esto hizo que mis hombres comenzaran a hablar otra vez sobre aquella criatura que tanto temían. Me rogaron que diéramos la vuelta y regresáramos sobre nuestros pasos, pero yo me negué. Los 2 centinelas estaban muy cerca. Mientras más pronto los encontráramos, más pronto nos marcharíamos de aquí. O eso fue lo que les prometí. Así que seguimos avanzando. El calor en la selva peruana es muy húmedo. Por momentos surgen vapores desde el suelo y uno siente que se está asfixiando. El sudor te cubre completamente el cuerpo. Mientras avanzábamos, solo escuchábamos el ruido de succión que hacían las suelas de nuestros botines al despegarse del barro. Cerca de las 5 de la tarde, se escuchó otra vez ese grito. Algunos hombres entraron en pánico y comenzaron a disparar. Yo los detuve con una voz de alto, y esta vez les di una reprimenda más severa. Aún así, los soldados seguían inquietos y rogaron que retrocediera. Esta vez me hicieron enojar, así que volví a negarme y prometí que acusaría de traición a la patria a todo aquel que diera marcha atrás. Mis hombres protestaron, pero siguieron avanzando. El calor era cada vez más intenso y todos estábamos cansados. Yo soñaba con regresar a mi casa, darme una ducha y ver a mi esposa. Creo que todos soñaban lo mismo, pero la vida del soldado es dura y consiste en posponer los sueños y cumplir con lo que te han solicitado. Esa era nuestra vida y era lo que habíamos elegido. Estábamos atravesando un claro, cuando de repente, unos arbustos se movieron y apareció un hombre ensangretado. Llevaba ambas manos sobre la cabeza y lloraba. Mis hombres habían gritado que era uno de ellos y que diera la orden de disparar. Pero no di tal orden. Vi que el hombre estaba totalmente aterrorizado. Corrió unos metros hacia nosotros y luego cayó de rodillas. Gritaba algo que al principio no entendí. Sin embargo, mis hombres decían que diera la orden para disparar. Sin embargo, yo no dije nada. Solo avancé hacia el hombre apuntándole a la cabeza. Cuando me acerqué, vi que estaba mal herido en varias partes del cuerpo. Tenía cortes como de cuchillo en el pecho, en la espalda, en los brazos y en el rostro. Su cuerpo entero temblaba. Al verme llegar, se puso a llorar más fuerte e intentó abrazarme las piernas. Yo le dije que no se atreviera a tocarme. Le dije que se pusiera de pie y que nos dijera quién era, pues sabíamos que era uno de los hombres de Sendero Luminoso. El hombre seguía llorando, así que le di un buen golpe en la cabeza. Le pregunté dónde estaba su compañero. El hombre intentó hablar, pero de su boca solo salió una baba espesa mezclada con un líquido rojizo. Pero luego dijo entre balbuceos que su compañero había partido a mejor vida. Le ordené que me llevara con él. Sin embargo, al escuchar estas palabras, el hombre se negó con la cabeza aterrorizado.
y de nuevo se intentó lanzarse a mis piernas. Yo le di una patada para alejarlo. El hombre jadeaba y vi que tenía los ojos enrojecidos, y con una clara advertencia, nos dijo que no fuéramos allá, pues había algo más en la selva, y eso era el culpable de lo que le había pasado a su amigo. Dijo que esa cosa se escondía entre los árboles y que acechaba en la oscuridad. Aún así le ordené que nos guiara, pero el hombre se volvió a negar con la cabeza. De repente se levantó y comenzó a correr, y luego se escuchó un disparo y el hombre yacía en el suelo. Me di la vuelta y pregunté quién había sido, y para mi sorpresa, el hombre más joven de mi pelotón pasó al frente. Dijo que había accionado el arma porque pensó que el hombre se iba a escapar. Yo en ese momento estaba furioso, así que lo amenacé diciéndole que la próxima vez que hiciera algo sin que yo lo ordenara, le haría comer sus propios excrementos. El muchacho asintió, aunque no se le veía muy arrepentido. Ordené ir en dirección al lugar de donde había aparecido aquel guerrillero, pero muchos de mis soldados habían escuchado las últimas palabras del terrorista, así que pusieron sus objeciones. Yo verdaderamente los entendía, pero no podía permitir que el miedo y las supersticiones guiaran nuestras acciones en una misión tan importante. Además, si había algo en la selva, debíamos conocerlo y entenderlo para poder enfrentarlo. Por eso les hice una promesa. Les dije que todo esto que estaba pasando era una mera táctica de guerra que los terroristas usaban para asustarnos. Y les prometí que después de entrar y encontrar al otro compañero de ese sujeto, regresaríamos al campamento para poner fin a esa pesadilla. Mis palabras no fueron suficientes para calmar sus nervios, pero aún así obedecieron. Mis soldados avanzaron lentamente, con las armas en alto y los sentidos alerta. La selva se volvía más densa a medida que nos adentrábamos, y la oscuridad de la noche comenzaba a envolvernos poco a poco. Al cabo de unos cuantos minutos de andar, encontramos al otro guerrillero en un estado que, bueno, creo que es mejor que no hable de este tipo de cosas en la clase. Sin embargo, debo decir que después de ver lo que vimos, muchos de mis soldados vomitaron. Y eso que estaban acostumbrados a ver lo peor de la guerra. Sin duda alguna, era difícil saber exactamente su causa de muerte. Mis hombres estaban aterrorizados. Algunos comenzaron a murmurar otra vez sobre la existencia del pistaco. Así que decidí que era hora de regresar al campamento y reportar lo sucedido. El regreso fue tenso y silencioso. Todos tenían miedo de lo que pudiera acechar en la oscuridad de la selva. Cada sonido, cada sombra parecía amenazar con un peligro desconocido. Cuando finalmente llegamos al campamento, todos estaban aliviados de estar a salvo, pero el miedo persistía en el aire. Durante los días siguientes, la tensión creció en el campamento. Los rumores sobre una cosa que desollaba a las personas en la selva se propagaron, y algunos soldados comenzaron a volverse paranoicos. Algunos afirmaban haber escuchado susurros en la oscuridad, mientras que otros decían haber visto a una figura extraña acechando entre los árboles. Yo traté de mantener la disciplina, pero era evidente que la moral de mi batallón estaba en declive. Una noche, mientras estaba de guardia, vi algo que me heló la sangre. Era una figura oscura y esquelética que se movía en la penumbra, justo en el borde de la selva. Tenía una apariencia inhumana, con extremidades largas y delgadas. Sus ojos parecían brillar en la oscuridad. Sin duda, no podía creer lo que veía. Estaba paralizado por el miedo. La figura se acercó lentamente y pude escuchar sus pasos ligeros sobre las hojas secas del suelo. Estaba a punto de dar la alarma cuando de repente se detuvo y me miró. Sus ojos
Eran como dos brasas ardientes. Entonces emitió un grito aterrador que resonó en la selva. Era el mismo grito que habíamos escuchado días atrás. Todos mis compañeros se despertaron alarmados. Las luces de las linternas se encendieron y hubo algunos disparos. Uno de esos disparos me dio en la pierna. Yo estaba tan asustado que al principio no sentí dolor alguno. La figura desapareció en la oscuridad del bosque y no volvimos a encontrarla. Me vendaron la pierna y me dieron unos antibióticos. Algunos días después, alguien de mi grupo se cayó por una hondanada y se quebró un brazo. Dijo que lo perseguía una criatura alta y bastante delgada, que él corrió y se cayó a la hondanada. Pensé que nos estábamos volviendo locos en las profundidades de esa selva, pero algunas horas después, escuchamos ruidos de pasos que se acercaban. Eran nuestros relevos. Nunca hasta ese entonces había experimentado tal sentimiento de alivio. Comentamos lo que había sucedido. Les dijimos que anduvieran con cuidado, pero aparentemente aquel nuevo batallón ya tenía experiencia en la zona. Nadie pareció sorprendido de nuestras experiencias. Algunos explicaron que el pistaco era una leyenda antigua, una criatura maligna que se alimentaba de la grasa humana. Dicen que acechaba en la oscuridad y atacaba a los desprevenidos. Aunque no sabíamos si lo que enfrentábamos era una criatura real o una alucinación colectiva. Sin embargo, estábamos agradecidos de haber escapado con vida. Mi tiempo en la selva había dejado una profunda impresión en mí. Años después, ya con la pierna coja, me retiré del ejército y me convertí en profesor. Nunca hablé de mis experiencias en la selva, pero ahora decidí hacer una excepción, porque sé que mi tiempo es limitado. A pesar de mis métodos estrictos como profesor, siempre he deseado lo mejor para cada uno de ustedes. La vida puede ser un desafío, pero con determinación y coraje pueden superar cualquier obstáculo que se les presente. La selva peruana me enseñó a respetar la naturaleza y asimismo a enfrentar mis miedos. Muchachos, quiero que sepan que el miedo es parte natural de la existencia, así que espero que también puedan encontrar su propio camino en este mundo y aprendan de cada experiencia que la vida les ofrece. Ese fue el relato que nos dio el profesor. Luego de eso, salió de la clase. Después de ese día, todos en nuestra escuela empezamos a tener más respeto por aquel anciano y una profunda admiración, y ya no volvimos a ver su clase como una clase aburrida o monótona. Lastimosamente, meses después, el profesor Juárez murió, y por una vez todos estuvimos de acuerdo en que íbamos a extrañar al señor Juárez.